el mar devora el sol y las olas rugen como un depredador hambriento. Un galeón español, cargado de oro, se tambalea como una presa herida. Pero, entre las sombras, un barco pirata surca el agua, rápido y mortal. Estos barcos no eran solo madera, eran máquinas de caos. ¿Cómo transformaron los piratas los pesados galeones en fragatas letales que dominaron los mares? En el siglo XVI, los galeones eran los titanes de los océanos, llenos de tesoros imperiales. Los piratas, sin embargo, los veían como presas y armas. La búsqueda de velocidad llevó a las fragatas, sinónimo de terror marítimo. Con innovaciones geniales y adaptaciones improvisadas, moldearon la historia con sangre y audacia. Vamos a explorar 5 momentos de esta evolución. Desde los galeones hasta las fragatas. Desde las modificaciones astutas hasta los barcos legendarios. ¿Comandarías uno de estos monstruos del mar? ¿Sobrevivirías a su ataque? Dale like, comenta y suscríbete para navegar en esta saga histórica. Comencemos con los galeones, los gigantes que los piratas aprendieron a domar. La era de los galeones, los gigantes del siglo XVI. En los albores de la era de la piratería, los galeones eran los reyes de los mares. Construidos en España y Portugal desde el siglo XVI, estos barcos eran fortalezas flotantes diseñadas para transportar oro, plata y especias de las Américas. Con cascos robustos y hasta 4 mástiles, podían cargar 500 toneladas. Pero su majestuosidad tenía un precio. Eran lentos, pesados, verdaderos elefantes marítimos. Imagina a la tripulación sudando bajo el sol del Caribe, manejando velas gigantes mientras el barco crujía contra las olas. Para los piratas, los galeones eran objetivos irresistibles. Según A General History of the Pirates de Charles Johnson, piratas como Francis Drake atacaban estos barcos con tácticas de emboscada, usando naves más pequeñas para sorprender. Capturar un galeón significaba riqueza instantánea, pero también un desafío. ¿Cómo pilotar un monstruo tan lento bajo fuego enemigo? A pesar de sus baterías de cañones, los galeones eran vulnerables a ataques rápidos. ¿Crees que tendrías el valor de abordar uno de estos gigantes sabiendo que un solo error podía costarte la vida? En 1577, Drake capturó el galeón Nuestra Señora de la Concepción, apodado Cacafuego, con un botín de 26 toneladas de plata. Usó un pinaza rápida para alcanzar el barco antes de que notara el ataque. Filosofía aparte, ¿quién necesita moral cuando hay oro? ¿Cómo los piratas capturaban galeones? Capturar un galeón no era solo apuntar cañones y gritar ¡rendeos! Los piratas usaban tácticas astutas, descritas a menudo en The Buccaneers of America de Alexandre Exquemelin. Navegaban en barcos más pequeños, como goletas o bergantines, más rápidos y maniobrables. Su táctica preferida, acercarse bajo una bandera falsa, fingiendo ser un barco mercante o aliado. Al estar cerca, lanzaban garfios de abordaje e invadían en minutos. El impacto en la tripulación era brutal. Los marineros mercantes, mal pagados y desmotivados, rara vez resistían a piratas sedientos de sangre y oro. Pero había riesgos. Un galeón bien armado podía disparar una salva de cañones que destruía un barco pirata en segundos. Aún así, el premio valía la pena. Un solo galeón capturado podía mantener a una tripulación durante años. ¿Has imaginado el terror de ver una bandera negra izándose en el horizonte? En 1628, Piet Hein, corsario holandés, capturó una flota de galeones españoles en la bahía de Matanzas, Cuba,
con un botín equivalente a millones de dólares actuales. Usó la niebla matinal para ocultar sus barcos. ¿Astucia o locura? Comenta qué opinas. Ventajas y limitaciones de los galeones en combate. Los galeones eran tanques de los mares, pero no invencibles. ¿Sus ventajas? Cascos reforzados y hasta 50 cañones, capaces de aplastar enemigos en combates directos. Pero su lentitud era su perdición. Como describe Seamanship in the Age of Sail de John Harland, virar un galeón contra el viento era una pesadilla, requiriendo horas y una tripulación experimentada. Los piratas explotaban esto, atacando desde ángulos donde los cañones del galeón no alcanzaban. Además, los galeones eran blanco de motines internos. Tripulaciones maltratadas a veces se rendían a los piratas, que prometían libertad y una parte del botín. El impacto psicológico era enorme. Imagina ser un marinero, atrapado en un barco que parece más un ataúd flotante. ¿Quién soportaría esa presión? El galeón San Felipe, capturado por piratas ingleses en 1596, tenía una tripulación tan desmoralizada que la mitad desertó antes del ataque. A veces, el verdadero enemigo no era el pirata, sino el propio barco. La transición a barcos más rápidos, velocidad sobre blindaje. A finales del siglo XVII, los piratas se dieron cuenta de que los galeones, aunque ricos en tesoros, eran demasiado lentos para escapar de las crecientes armadas de Inglaterra y Francia. ¿La solución? Barcos más rápidos. Como relata The Republic of Pirates de Colin Woodard, los piratas comenzaron a preferir goletas y bergantines, pero el verdadero salto vino con las fragatas, que combinaban velocidad con potencia de fuego. Estos barcos más pequeños, con cascos más ligeros y velas optimizadas, podían alcanzar hasta 12 nudos, frente a los 8 de un galeón. Imagina el viento cortando las velas, el barco inclinado, persiguiendo a un mercante como un lobo tras una oveja. Para la tripulación, esto significaba menos tiempo expuesta al fuego enemigo y más posibilidades de escapar. Pero había un costo: menos espacio para carga y menos cañones. Los piratas compensaban con tácticas y astucia. ¿Arriesgarías abandonar un galeón por velocidad? Bartholomew Roberts, el infame Black Bart, usaba una goleta veloz para atacar galeones y huir de fragatas navales, según The Buccaneer's Realm de Benerson Little. ¿Velocidad o potencia de fuego? ¿Qué elegirías como capitán pirata? Ejemplos históricos de cambios y adaptaciones. Los piratas eran maestros en adaptar barcos a sus necesidades. A General History of the Pirates describe cómo Henry Morgan transformó un barco mercante capturado en un depredador veloz, eliminando cañones pesados y añadiendo velas extras. Otra táctica común era reemplazar madera pesada por refuerzos ligeros, reduciendo el peso para ganar velocidad. Estas adaptaciones hacían que los barcos capturados, como los galeones españoles, fueran más ágiles, pero también más vulnerables. El impacto en la tripulación era doble. Menos peso significaba más espacio para suministros, pero también menos protección en batallas. Estas modificaciones requerían capitanes astutos y tripulaciones leales, algo raro en el caos pirata. ¿Crees que podrías liderar a una tripulación para hacer estos cambios bajo presión? En 1717, el pirata Stede Bonnet convirtió un barco mercante en un corsario ligero, sacrificando cañones por velocidad, y escapó de una flota naval inglesa. Un error, y habría sido comida para tiburones.
Fragatas, el arma suprema de los piratas. A principios del siglo XVIII, las fragatas se convirtieron en la cúspide del ingenio pirata. Según The Buccaneers of America de Exquemelin, las fragatas tenían cascos estrechos, 3 mástiles y hasta 40 cañones, equilibrando velocidad y fuerza. Comparadas con los galeones, que eran lentos y llevaban hasta 60 cañones, las fragatas eran más maniobrables, ideales para ataques relámpago. Contra barcos mercantes, frágiles y lentos, eran depredadores perfectos. Contra barcos militares, podían escapar con facilidad. La tripulación vivía en constante tensión, lista para combates rápidos o huidas audaces. Como describe Seawolves, de Eric J. Graham, las fragatas piratas como las de Edward Teach eran temidas por su capacidad de aparecer y desaparecer como fantasmas. ¿Soportarías la presión de pilotar una fragata en una persecución? La fragata Queen Anne's Revenge de Teach, originalmente un barco mercante francés, fue adaptada con 40 cañones, convirtiéndose en una leyenda de los mares. Y mientras estas fragatas cortaban los mares como cuchillas, los piratas estaban a punto de elevar su arte a un nuevo nivel de genialidad y audacia. Innovaciones de ingeniería pirata, modificaciones improvisadas. Los piratas no eran solo saqueadores, eran ingenieros del caos. Sin astilleros sofisticados, transformaban barcos capturados con improvisaciones geniales. Como relata The Buccaneer's Realm de Bennerson Little, una práctica común era raspar el casco para eliminar percebes, aumentando la velocidad hasta 2 nudos. Otra táctica era cortar partes de la cubierta superior para reducir peso, sacrificando comodidad por agilidad. Velas extras, a menudo robadas de otros barcos, se cosían a toda prisa para captar más viento. Estos cambios tenían un costo. Las tripulaciones vivían hacinadas, con menos espacio y más riesgos de naufragio. Aún así, el impacto era devastador. Un barco adaptado podía escapar de fragatas navales o sorprender a un galeón en minutos. ¿Tendrías el estómago para dormir en una bodega húmeda solo por ganar unos nudos más? Según Pirates in Their Own Words de E.T. Fox, el pirata Charles Vane reforzó el casco de su barco con placas de plomo robadas, resistiendo disparos de cañones ligeros. ¿Genio o locura? Comenta abajo. Armas ocultas y refuerzo de cascos. Los piratas convertían sus barcos en trampas flotantes. A General History of the Pirates, de Charles Johnson, describe cómo escondían cañones menores, llamados swivel guns, bajo lonas en la cubierta, revelándolos solo en el momento del ataque. Otra innovación era reforzar el casco con tablones extras o incluso metal robado, protegiendo contra disparos. Estas modificaciones daban ventaja en combates rápidos, pero requerían mantenimiento constante, una pesadilla para tripulaciones ya agotadas. El impacto psicológico era inmenso. Los mercantes se rendían al ver un barco pirata aparentemente inofensivo revelar una fila de cañones. Imagina la sorpresa de un capitán mercante al darse cuenta de que fue engañado por una trampa mortal. ¿Caerías en esa? En 1778, el pirata Edward Lowe instaló cañones falsos de madera para intimidar a los enemigos, ganando tiempo para atacar. Un farol que salvó a su tripulación. Casos históricos notables, barcos famosos y sus victorias. Algunos barcos piratas entraron en la leyenda. La Queen Anne's Revenge de Barbanegra, originalmente un barco mercante francés, fue transformada en una fortaleza con 40 cañones
y velas reforzadas, según The Republic of Pirates de Colin Woodard. En 1717 capturó más de 20 barcos en el Caribe, sembrando terror. Otro ejemplo es el Whydah, de Sam Bellamy, que, con su velocidad y 28 cañones, saqueaba mercantes con facilidad, hasta que naufragó en 1717. Estos barcos no eran solo máquinas, eran símbolos del poder pirata, inspirando miedo y lealtad. Para las tripulaciones, vivir en estos barcos era una mezcla de gloria y miedo constante. ¿Cuál de estos barcos te gustaría comandar? El Whydah fue encontrado en 1984 con un tesoro de 200.000 monedas de oro y plata. Hasta hoy, es el único naufragio pirata autentificado. Declive y legado. El fin de la fragata pirata. A principios del siglo XVIII, las armadas de Inglaterra, Francia y España intensificaron la caza de piratas. Las fragatas navales, inspiradas en las innovaciones piratas, comenzaron a superarlas. Como describe Under the Black Flag, de David Cordingly, las armadas adoptaron cascos más ligeros y velas optimizadas, haciendo obsoletas a las fragatas piratas. Hacia 1730, la era dorada de la piratería terminó, pero su legado perduró. Las armadas modernas heredaron tácticas y diseños piratas, como el énfasis en velocidad y maniobrabilidad. El impacto fue profundo. Los piratas, cazados como criminales, moldearon los mares que intentaron dominar. ¿Y nosotros? Seguimos romantizando a estos rebeldes, pero ¿entendemos el precio de su libertad? De los galeones a los naufragios, los piratas nos enseñaron que, en el mar, la única ley es la del más rápido, el más astuto, el más audaz. De las velas rasgadas de los galeones a las fragatas veloces que cortaban los mares como cuchillas, la evolución de los barcos piratas es más que una historia de madera y cañones. Es la saga de hombres y mujeres que desafiaron imperios, arriesgándolo todo por libertad, oro o venganza. Cada modificación, cada cañón escondido, cada vela robada era un grito contra las cadenas del poder. Los galeones, con sus cascos pesados, llevaban los sueños de los reyes. Las fragatas, con su agilidad, llevaban los sueños de los rebeldes. Pero ambos, al final, enfrentaban el mismo mar implacable, un recordatorio de que, en el fondo, todos somos frágiles ante la naturaleza. ¿Qué nos enseñan los piratas hoy? Que el ingenio nace de la necesidad, que el coraje a menudo surge de la desesperación y que incluso los mayores imperios pueden ser desafiados por quienes se atreven a soñar diferente. Sus fragatas, con cascos reforzados y velas al viento, inspiraron a las armadas modernas, pero también nos dejaron un eco de rebeldía. Mientras romantizamos sus aventuras, no podemos olvidar el costo. Vidas perdidas, tripulaciones agotadas, barcos que se hundieron con sus secretos. En el fondo, ¿somos tan diferentes de ellos? ¿Cuántos de nosotros navegamos nuestros propios mares, buscando tesoros que tal vez nunca encontremos? Dale like al video, suscríbete al canal y comenta. ¿Qué barco pirata te gustaría haber comandado y por qué? ¿Quieres sumergirte más en la historia de los mares? Mira nuestro próximo video sobre las leyendas y maldiciones de los piratas. Hasta entonces, mantén los ojos en el horizonte. Nunca se sabe cuándo aparecerá una bandera negra. En el mar, como en la vida, no importa el tamaño del barco, sino la audacia de quien lo comanda.